En medio del desastre, siempre hay oportunidad. Sun Tzu. La derrota. Es esa palabra que nadie quiere escuchar. Esa que los discursos motivacionales tratan de disfrazar con frases como no fracasaste, solo aprendiste. Pero tú y yo sabemos la verdad. Perder duele. Duele en el orgullo. Duele en la confianza. Duele en la manera en que miras al espejo y dudas de ti mismo. Todos, absolutamente todos los que han intentado algo grande, han sentido ese golpe. Alejandro Magno, Napoleón, empresarios multimillonarios, inventores geniales, atletas legendarios. Y también tú, yo, cualquiera que se atreva a pelear por un sueño. La derrota no discrimina. Toca a generales y a soldados, a reyes y a campesinos, a multimillonarios y a trabajadores comunes. Pero aquí está la diferencia que Sun Tzu dejó clara hace más de 2000 años. La derrota no es un veredicto, es un terreno. Un espacio donde muchos se quedan atrapados, pero donde unos pocos, los estrategas, encuentran la semilla de su victoria futura. Porque, como decía Sun Tzu, el que cae y se levanta más fuerte, convierte la derrota en un arma. Y ese es el secreto que casi nadie entiende. La derrota no es el final de la batalla. Es un entrenamiento oculto. Una prueba que separa a los que se rinden, de los que regresan convertidos en leyendas. Hoy, en Sun Tzu en acción, no vamos a huirle a la derrota. Vamos a enfrentarnos a ella de frente, como lo haría un general en el campo de batalla. Te voy a mostrar las 5 estrategias que Sun Tzu inspiraría para levantarte de una caída, analizarla, reconstruirte y volver con un poder que tus enemigos jamás anticiparon. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo aceptar una derrota sin amargura. El primer paso del estratega no es negar la caída, es observarla con frialdad. Cómo analizar el terreno de tu fracaso. Si fue el enemigo, si fue tu estrategia, o si fue tu propio estado mental. Cómo ajustar tu mapa mental sin hundirte en culpas. El estratega no se castiga, recalcula. Cómo reforzarte en silencio. Reconstruir tu ejército interior lejos de los ojos del mundo. Y finalmente, cómo regresar con fuerza inesperada. El contraataque que Sun Tzu consideraba la forma más elegante de la victoria. Y te lo advierto desde ya. Este no es un vídeo de frases bonitas para que te sientas bien por perder. Este es un video para convertir tus derrotas en un arsenal. Un manual para que cada tropiezo te prepare para un golpe más certero. Así que suscríbete ahora a Sun Tzu en acción y quédate hasta el final. Porque si hoy sientes que la derrota te está consumiendo, al terminar este video verás lo que Sun Tzu veía. Que lo que parece tu ruina, puede ser el inicio de tu victoria más grande. Estrategia 1. Reconoce la derrota sin amargura. Sun Tzu lo dejó claro. Quien ignora su derrota, prepara su próxima ruina. Quien la acepta, prepara su próxima victoria. La derrota es uno de los momentos más decisivos en la vida de cualquier estratega. No porque determine si eres fuerte o débil, sino porque revela tu verdadera mentalidad. Cuando pierdes, tienes 2 caminos. O te amargas y te hundes en la autocompasión. O aceptas lo que pasó con frialdad y te preparas para dar el siguiente movimiento. La mayoría de la gente elige el primer camino. Pierden un negocio y se dicen, nunca más lo intentaré. Pierden en una relación y concluyen, el amor no es para mí. Pierden en un proyecto personal y piensan, no sirvo para esto. Ese es el veneno de la amargura. Te convierte en tu propio enemigo. Y Sun Tzu lo sabía. El enemigo más peligroso no siempre está afuera, sino en la mente que no sabe aceptar la verdad. La derrota como terreno. En el arte de la guerra, Sun Tzu hablaba de los diferentes terrenos. El terreno ventajoso. El terreno neutral. El terreno peligroso. Y el terreno mortal. La derrota es un terreno mortal. Si no lo reconoces, te quedas atrapado allí para siempre. Pero si lo aceptas, ese terreno se transforma en un puente. Un lugar de tránsito. Una estación en tu camino, no tu destino final. Ejemplos históricos. 1. Alejandro Magno y el desierto de Gedrosia. Después de conquistar Persia, Alejandro decidió atravesar el desierto de Gedrosia. Fue un error estratégico. Miles de soldados murieron de sed y hambre. Ese desastre pudo haber destruido su imperio. Pero Alejandro no lo negó. Reconoció que había forzado a sus tropas más allá de lo razonable. Aprendió de esa derrota y ajustó su mando, empezó a valorar más la logística y la moral de sus hombres. Esa aceptación le permitió seguir adelante y mantener la lealtad de un ejército agotado. 2. El emperador Ashoka en Kalinga. Ashoka ganó militarmente, pero al ver el sufrimiento humano entendió que había perdido algo más grande, la moral de su pueblo y de sí mismo. Esa aceptación lo transformó en uno de los gobernantes más justos de la historia. La derrota interior lo llevó a un nuevo modelo de liderazgo.
Ejemplos modernos. 1. SpaceX y sus explosiones. Antes de ser la primera empresa privada en enviar astronautas al espacio, SpaceX falló 3 veces. Cohetes destruidos, millones perdidos, burlas en todo el mundo. Elon Musk pudo haber ocultado esos fracasos, pero los aceptó públicamente. Esa frialdad ante la derrota le dio credibilidad. Inversores y empleados entendieron que había un líder que no se escondía. 2. Michael Jordan en su adolescencia. Jordan fue rechazado de su equipo de secundaria. Ese día lloró, pero aceptó la derrota sin excusas. No culpó al entrenador ni a la suerte. Lo asumió como una verdad dura, y la transformó en motivación para entrenar hasta convertirse en leyenda. ¿Cómo aplicarlo en tu vida? Nómbrala sin rodeos. No digas, no me funcionó. Di, perdí porque no estudié bien el terreno, fallé porque confié demasiado en X. Ponerle nombre convierte la derrota en información. Separa el evento de tu identidad. Perder una batalla no te convierte en perdedor. Eres un estratega en campaña. La guerra sigue. Evita la amargura como veneno. La amargura te ata al pasado. La frialdad te abre la puerta al futuro. Escríbela en tu mapa. Los generales marcaban en sus mapas dónde habían perdido hombres, batallas o terreno. Haz lo mismo. Registra tu derrota para que se convierta en referencia, no en fantasma. Frase clave. La derrota no es una tumba, es un espejo. El que se atreve a mirarse en él, descubre al guerrero que todavía puede levantarse. Aceptar tu derrota sin amargura es el primer paso para transformarla en ventaja. No es debilidad, no es resignación. Es el acto de valor que separa a los caídos de los que vuelven. Estrategia 2. Evalúa qué salió mal, terreno, enemigo y estrategia interna. Sun Tzu decía, el que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no será derrotado en 100 batallas. El que no conoce ni al enemigo ni a sí mismo, caerá en todas. Después de una derrota, el peor error que puedes cometer es culpar ciegamente al azar. No fue mala suerte, no fue el destino. Fue un conjunto de factores que no supiste leer. Y tu deber como estratega no es lamentarte, sino evaluar con precisión qué salió mal. La evaluación es el equivalente a revisar el campo de batalla después de que la polvareda se disipa. ¿Dónde estaban tus tropas? ¿Dónde se movió el enemigo? ¿Qué terreno ignoraste? ¿Qué señales no viste? Los 3 factores de análisis según Sun Tzu. El terreno. Sun Tzu repetía una y otra vez: el terreno lo es todo. Si eliges un mal terreno, ni el mejor ejército te salva. Traducido a la vida, el contexto importa. ¿Fallaste porque tu idea era mala? ¿O porque la intentaste en el lugar, momento o entorno equivocado? El enemigo. Un error común es subestimar al rival. Creer que no está preparado, que no es fuerte, que no se moverá. Pero la derrota demuestra que lo calculaste mal. El enemigo puede ser una competencia más hábil, un adversario emocional más frío, o incluso alguien que simplemente esperó mientras tú te desgastabas. Tu estrategia interna. El factor más incómodo, reconocer que fallaste tú. No por falta de talento, sino por falta de planificación, disciplina, foco o autocontrol. Aquí es donde el ego se duele, pero donde nacen las verdaderas lecciones. Ejemplos históricos. 1. Napoleón en Rusia. El terreno. Un invierno brutal y un país demasiado grande para sus líneas de suministro. El enemigo, rusos que aplicaron la tierra quemada, evitando el enfrentamiento directo y desgastando a su ejército. La estrategia interna, exceso de confianza, nula preparación para el frío y la logística. Resultado, un desastre que marcó el principio de su caída. 2. La expedición siciliana de Atenas. El terreno, lejano, desconocido y hostil. El enemigo, mucho más organizado de lo que habían calculado. La estrategia interna, sobreestimación de sus fuerzas y falta de planificación realista. Resultado: Atenas perdió miles de hombres y gran parte de su poder naval. Ejemplos modernos. 1. Nokia. El terreno. El mercado global de smartphones estaba cambiando. El enemigo, Apple y Android, con sistemas más modernos. La estrategia interna, aferrarse a su sistema Symbian y subestimar el valor de las apps y la interfaz táctil. Resultado: de líder absoluto a irrelevancia en pocos años. 2. Blockbuster. El terreno. El mundo digital crecía. El enemigo, Netflix, pequeño pero innovador. La estrategia interna, arrogancia y falta de adaptación. Resultado: un imperio del entretenimiento reducido a cero. ¿Cómo aplicarlo tú en tu vida? Después de cada derrota, hazte estas preguntas. ¿Falló el terreno?
¿Era el momento y lugar correctos para tu acción? Ejemplo. Lanzar un negocio en plena crisis. Invertir en un área saturada. Insistir en una relación que ya estaba muerta. ¿Falló el enemigo? ¿Lo subestimaste? ¿Ignoraste su preparación, sus recursos, su motivación? Ejemplo. Un competidor laboral que parecía menor pero te superó en constancia. ¿Falló tu estrategia interna? ¿Te faltó disciplina? ¿Improvisaste demasiado? ¿Dejaste que las emociones te controlaran? La clave no es castigarte. La clave es diagnosticar. Sun Tzu era claro. El general que no revisa sus fallas camina ciego hacia la siguiente emboscada. Frase clave. El fracaso no nace en la derrota. El fracaso nace en no entender por qué perdiste. Por eso, antes de dar el siguiente paso, detente. Mira el terreno. Analiza al enemigo. Mira dentro de ti. Porque solo cuando entiendes dónde y por qué caíste, puedes planear cómo y cuándo regresar. Estrategia 3. Ajusta el mapa mental. Aprende sin culparte. Sun Tzu decía. El que vence a otros es fuerte. El que se vence a sí mismo es invencible. Después de una derrota, ya diste el primer paso, aceptarla sin amargura. Ya diste el segundo, evaluar qué salió mal en el terreno, en el enemigo y en tu estrategia. El tercer paso es reconfigurar tu mapa mental. Porque la derrota no solo afecta tus planes, afecta tu mente. El peligro más grande no es perder, es que la derrota se convierta en tu nueva identidad. Que pases de decir perdí a decir soy un perdedor. Que tu mapa mental quede marcado con una etiqueta de incapacidad. Sun Tzu entendía que una batalla perdida no definía la guerra. Pero si tu mente queda atrapada en la culpa, entonces ya no necesitas un enemigo, te derrotas solo. ¿Qué significa ajustar el mapa mental? Separar el error del ego. No eres menos valioso porque fallaste. Fallaste porque hubo una brecha estratégica. El ego quiere culparte o castigarte, pero el estratega separa. Esto fue un error de cálculo, no un error de existencia. Recalcular objetivos. Un mapa que te llevó a un abismo no se usa otra vez. Necesitas ajustar el rumbo, redefinir metas, buscar nuevas rutas. La derrota te obliga a replantear, y eso es positivo. Transformar la narrativa interna. Deja de decirte, fallé, no sirvo. Empieza a decirte, fallé, ahora sé más. El lenguaje con el que hablas contigo mismo es la tinta con la que reescribes tu mapa mental. Ejemplos históricos. 1. Julio César tras ser capturado por piratas. Cuando César fue secuestrado por piratas en su juventud, en lugar de hundirse en la humillación, reconfiguró su mapa mental. Usó la experiencia como lección de poder y estrategia. Tras ser liberado, organizó una expedición, capturó a sus secuestradores y los ejecutó. La derrota temporal se convirtió en el inicio de su leyenda. 2. Thomas Edison. Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla funcional. Cuando le preguntaban por sus fracasos, respondía: no fallé 1000 veces, descubrí 1000 formas que no funcionaban. Ese es el ejemplo perfecto de ajustar el mapa mental. Ver el error como información, no como condena. Ejemplos modernos. 1. Steve Jobs y Apple. Jobs fue expulsado de la empresa que él mismo fundó. En lugar de hundirse en la culpa, reconfiguró su mapa mental. Fundó Next, adquirió Pixar, y años después regresó a Apple con una visión renovada. El despido, lejos de matarlo, lo transformó en un líder aún más fuerte. 2. J.K. Rowling. Antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial, Rowling acumuló rechazo tras rechazo editorial. Si hubiera interpretado cada carta como una prueba de que no servía, su historia habría terminado allí. Pero ajustó su mapa mental. Cada rechazo era información, no una sentencia. Y cuando finalmente llegó el sí, estaba lista para convertirlo en un imperio cultural. ¿Cómo aplicarlo tú en tu vida? Haz una auditoría emocional. Pregúntate, ¿qué parte de mi derrota estoy convirtiendo en identidad? Cámbiala. No eres tu error. Redefine tus objetivos. A veces perdiste porque la meta no estaba clara, o porque estabas luchando por algo que ni siquiera era lo que realmente querías. Replantea tu mapa. ¿Vale la pena seguir? ¿O necesitas una nueva ruta? Cambia tu narrativa interna. Deja de usar frases de víctima. No digas, nunca lo lograré. Di, todavía no lo logré. Ese todavía cambia todo, abre la puerta al futuro, transforma culpa en aprendizaje. La culpa mira al pasado. El aprendizaje mira al futuro. Cada vez que te sorprendas castigándote, cámbialo por una pregunta. ¿Qué me enseñó esto? Frase clave. El error no te define. Lo que te define es la manera en que redibujas tu mapa después de caer. Así que no cargues tu derrota como una cadena. Cárgala como un mapa actualizado. Porque los estrategas que vuelven más fuertes no son los que nunca caen.
sino los que aprenden a ver cada caída como un nuevo punto de partida. Estrategia 4. Reforzamientos silenciosos. Sanar, entrenar y reconstruir. Sun Tzu decía: el general que descansa a tiempo, preserva su ejército. El que no lo hace, marcha hacia la derrota sin necesidad de batalla. La mayoría, después de una derrota, quiere saltar inmediatamente a la revancha. Se apresuran a demostrar que siguen en pie, que no están rotos, que todavía pueden pelear. Pero esa urgencia es peligrosa. Un ejército derrotado necesita 3 cosas antes de volver al campo de batalla: sanar, entrenar y reconstruir. Sin eso, cualquier regreso será otra caída. El enemigo externo ya te golpeó una vez. El enemigo interno, tu impaciencia, tu orgullo, tu ansiedad, puede acabar contigo si no aprendes a fortalecerte en silencio. El poder de retirarse para fortalecerse. Sun Tzu enseñaba que un general sabio sabe cuándo avanzar y cuándo replegarse. El repliegue no es cobardía, es estrategia. Es el momento donde aparentas calma, pero en secreto reconstruyes tus fuerzas. En tu vida, este repliegue silencioso significa tomar distancia de un fracaso para recuperar energía, dedicar tiempo a entrenar nuevas habilidades, reparar la moral tuya y de tu equipo. Planear con calma mientras el mundo cree que ya estás acabado. El enemigo se confía. Piensa que ya no volverás, y justamente ahí es donde naces de nuevo. Ejemplos históricos. 1. Los samuráis y el arte del seppuku simbólico. Cuando un samurái fallaba, no siempre moría en batalla. Muchos se retiraban a entrenar, a meditar, a reconstruirse mental y físicamente. Volvían al combate años después, con una fuerza inesperada. Esa pausa estratégica era su forma de volver invencibles. 2. Mao Zedong y la larga marcha. En 1934, el Ejército Rojo fue derrotado y forzado a retirarse en la llamada Larga Marcha. Miles murieron. Pero ese repliegue fue también un entrenamiento. Durante esa retirada, Mao consolidó su liderazgo, reorganizó fuerzas y sembró la semilla de una revolución que, años después, tomaría China. Ejemplos modernos. 1. Tiger Woods. Después de lesiones y escándalos personales, el mundo lo dio por acabado, pero durante años se reconstruyó en silencio, rehabilitación física, ajuste de técnica, fortalecimiento mental. Y cuando regresó, lo hizo ganando un Masters de Augusta que muchos creían imposible. 2. Apple después de la salida de Jobs. Durante los años en que Steve Jobs estuvo fuera de Apple, la compañía sufrió. Pero ese periodo de oscuridad también fue de reinvención tecnológica. Cuando Jobs regresó, encontró un terreno fértil para reconstruir, y desde ahí nació la era de los iPod, iPhone y iPad. ¿Cómo aplicarlo tú en tu vida? Sanar primero. No ignores el desgaste físico o emocional que dejó tu derrota. Descansa, reflexiona, recupera energía. Un guerrero agotado es presa fácil. Entrena en silencio, aprende nuevas habilidades, corrige tus debilidades, fortalece tu mente y tu cuerpo. Hazlo lejos de la mirada del mundo. Tu progreso debe ser invisible hasta que estés listo para mostrarlo. Reconstruye tu ejército. En la vida, tu ejército son tus recursos, tu red de apoyo, tu equipo, tus sistemas. Refuérzalos antes de salir de nuevo al campo. Sé paciente. No te apures en demostrar. Deja que el mundo piense que ya terminaste. Cuando menos lo esperen, sorprenderás. Frase clave. El enemigo cree que has muerto. Pero en tu silencio, estás renaciendo. La derrota no se supera con ruido, ni con demostraciones desesperadas de fuerza. Se supera en la calma, en la preparación invisible, en el entrenamiento silencioso. Cuando regreses, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más implacable. Estrategia 5. Regresa con fuerza inesperada. Sun Tzu decía: ataca donde no se te espera. Aparece donde nadie te imagina. La derrota puede engañar al mundo. Cuando caes, tus enemigos creen que ya terminaste. Tus críticos creen que tenían razón. Tus rivales se confían. Ese es tu terreno más poderoso, el factor sorpresa. El regreso después de una derrota no debe ser un movimiento ruidoso, desesperado, lleno de explicaciones o justificaciones. Debe ser un ataque estratégico, calculado, preciso y sobre todo, inesperado. El arte de la sorpresa después de caer. Cuando regresas de una derrota, tu objetivo no es solo volver. Es volver diferente, con nuevas armas, nuevas estrategias, una nueva mentalidad. El enemigo espera al mismo guerrero que venció la primera vez. Por eso tu regreso debe ser como el de un fantasma. No lo ven venir, no lo entienden, no lo pueden detener. Ese es el momento en que la derrota se transforma en victoria. Ejemplos históricos. 1. Julio César después del exilio. Tras ser capturado por piratas y humillado en su juventud, César no regresó igual.
Volvió con poder militar, alianzas estratégicas y una visión política afilada. Los que lo habían despreciado nunca anticiparon el líder en el que se convertiría. 2. Winston Churchill. Antes de convertirse en el líder que guió a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, Churchill vivió años de fracaso político, incluso marginado de las grandes decisiones. El mundo lo había descartado. Pero cuando el momento llegó, regresó como la voz que nadie esperaba. Y como el hombre que sostuvo a su nación frente a Hitler. Ejemplos modernos. 1. Steve Jobs en Apple. Despedido de su propia empresa, Jobs fue humillado públicamente. Pero años después regresó con fuerza inesperada. Su retorno no fue un simple volver. Fue la creación de productos que revolucionaron la industria tecnológica: iMac, iPod, iPhone. Apple, que estaba al borde de la quiebra, pasó a ser la compañía más valiosa del mundo. 2. Conor McGregor en la UFC. Tras derrotas duras y críticas de que estaba acabado, McGregor sorprendió al mundo con victorias que pocos esperaban. No volvió igual. Ajustó su entrenamiento, su estrategia, su mentalidad. Cada regreso inesperado multiplicaba su influencia y su poder mediático. ¿Cómo aplicarlo tú en tu vida? No avises tu regreso. El verdadero estratega no anuncia su plan. Deja que piensen que estás derrotado. Deja que se confíen. Prepara un arma nueva. No vuelvas con la misma estrategia que falló antes. Vuelve con algo que nadie esperaba. Una habilidad nueva, una propuesta distinta, un plan diferente. Golpea rápido y preciso. Cuando vuelvas, no lo hagas a medias. Hazlo con un movimiento claro y contundente. El enemigo debe sentir que nunca tuvo tiempo de reaccionar. Convierte la derrota en mito. Deja que tu regreso sea tan fuerte, que los demás empiecen a ver tu caída pasada no como un fracaso, sino como el inicio de tu leyenda. Frase clave. El estratega derrotado que regresa, no regresa igual. Regresa invisible, imprevisto, imparable. Tu derrota no fue el final. Fue la preparación para tu regreso. Y cuando el mundo menos lo espere, cuando tus enemigos ya estén confiados, cuando tus críticos ya no miren, ese será el momento de atacar con fuerza inesperada. Sun Tzu entendía algo que pocos comprenden. La derrota no es un castigo, es un mensaje, una advertencia, un campo de entrenamiento oculto que separa a los que se rinden de los que se convierten en leyenda. Hoy viste las 5 estrategias para levantarte después de caer. Reconocer la derrota sin amargura, porque lo que no aceptas te persigue. Evaluar qué salió mal. Terreno, enemigo o estrategia interna. Sin diagnóstico no hay cura. Ajustar el mapa mental. No eres tu error, eres tu capacidad de aprender. Reforzarte en silencio. Sanar, entrenar, reconstruir. Mientras el mundo cree que estás acabado. Regresar con fuerza inesperada. No con ruido, sino con un golpe preciso, imprevisto, imposible de detener. Ese es el camino del estratega. Caer, levantarse, aprender, transformarse y volver imparable. Y quiero que recuerdes esto. La derrota que hoy sientes como una herida, mañana puede ser la base de tu mayor victoria. El enemigo cree que perdiste, pero solo tú decides si la batalla terminó, o si apenas empieza tu contraataque. Este es Sun Tzu en acción. Si este video te hizo ver la derrota con otros ojos, suscríbete ahora, activa la campana. Y acompáñanos en este camino donde no buscamos motivación vacía, sino estrategias reales para ganar sin pelear. Porque en la guerra, en los negocios y en la vida, los que saben levantarse después de una derrota, son los que conquistan el futuro. Nos vemos en el próximo combate, estratega. Y hasta entonces, usa cada derrota como tu maestra, y cada regreso como tu victoria más grande.